La silla de cuero crujió agradablemente cuando Gwen se recostó y miró la pila de documentos que tenía delante. La oficina de Hampton Estate estaba en la primera planta de un viejo edificio del centro de Quincy, y la suave luz de octubre se colaba por las altas ventanas, pintando de dorado las hojas de arce que había detrás del cristal. La señorita Cornell, una agente inmobiliaria de pelo canoso y traje riguroso, hojeaba las páginas del contrato de compraventa, señalando de vez en cuando los lugares que Gwen debía firmar. En la mesa que las separaba había una taza de porcelana con café frío y un cenicero de cristal, aunque hacía años que nadie fumaba aquí. Aquí tiene su firma, señor Sterling, dijo la señorita Cornell, tendiéndole un caro bolígrafo de punta dorada. Gwen aún no se había acostumbrado a su nuevo apellido, a pesar de que habían pasado 3 meses desde la boda. Cada vez que alguien se dirigía a ella como señora Sterling, algo en su interior respondía con calidez. Cogió un bolígrafo y firmó cuidadosamente la escritura de su antiguo piso de Cherry Street. El mismo piso de una habitación donde había vivido los últimos 5 años tras su divorcio, donde había aprendido a dormirse en silencio, sin inmutarse ante el portazo o los pasos pesados en el pasillo. La agente inmobiliaria examinó el documento, se ajustó las gafas y asintió con satisfacción. Estupendo. Los compradores están dispuestos a cerrar el trato la semana que viene. Francamente, me sorprende lo rápido que ha encontrado un comprador para su piso. No es un mercado fácil ahora mismo, sobre todo para las propiedades de esa zona. Gwen sonrió, pero no dijo nada. Sabía que el piso se había vendido rápidamente porque estaba en excelentes condiciones. Después de divorciarse de Thomas, había gastado todos sus ahorros en reformas, como si intentara borrar el recuerdo del matrimonio de aquellas paredes. El nuevo papel pintado del dormitorio, el parqué pulido y barnizado, la moderna cocina con frentes blancos y encimeras de mármol, todo lo había hecho con sus manos y con su dinero, ganado durante años de trabajo en la biblioteca municipal. Cada fin de semana que pasaba en reparaciones, cada céntimo que le sobraba lo invertía en materiales. Ahora vamos con los documentos de compra, continuó la señorita Cornell, sacando otra carpeta del cajón de su escritorio. La casa de Willow Hill es realmente magnífica. Para ser sincera, cuando se puso en contacto con nosotros por primera vez, hace 2 meses, pensé que había habido algún tipo de error. Sonrió avergonzada y se ajustó el broche de la solapa de la chaqueta. Perdone que le sea sincero, pero normalmente la gente que vende pisos en Cherry Street no compra propiedades en Willow Hill. La diferencia de precio es bastante considerable. Gwen asintió, comprendiendo la confusión de la mujer. Hace un año, nunca se había imaginado que llegaría a poseer una casa de $1,500,000. Por aquel entonces, no era más que una bibliotecaria normal y corriente que contaba cada dólar y compraba alimentos con descuento en el supermercado de las afueras de la ciudad. Una mujer que soñaba con un abrigo nuevo, pero que aplazaba su compra durante meses porque tenía que pagar los servicios públicos. Una mujer acostumbrada a oír de su marido, que era incapaz de nada. «Nunca llegarás a nada, Gwen», dijo Thomas, sentado en su gastado sillón frente al televisor, con una lata de cerveza en la mano. El viejo sillón era el único mueble que se había llevado después del divorcio, y Gwen se alegró mucho de ello. Bibliotecaria, sonaba patético. Estar todo el día sentada alrededor de libros polvorientos y cobrar una miseria. Y luego llegas a casa y te quejas de que no tienes suficiente dinero. Tomó un sorbo de cerveza, con una expresión de remilgada superioridad en el rostro. Si fueras una mujer de verdad, te buscarías un trabajo de verdad, pero para ti es más fácil sentarte en silencio y no hacer nada. Te escondes detrás de tus libros como una colegiala. A Thomas le gustaba especialmente decir eso cuando volvía a casa después de trabajar en el taller de reparación de coches. Se quitaba el mono sucio, lo tiraba al suelo en el pasillo y empezaba sus habituales sermones sobre lo perdedora que era. «Mis colegas ganan el triple que tú», decía encendiendo la televisión y cambiando de canal. «Y sus mujeres pueden permitirse ropa bonita, vacaciones, un coche nuevo. ¿Qué puedo permitirme yo? Nada, porque mi mujer es bibliotecaria». El recuerdo era tan vívido que Gwen sintió una opresión familiar en el pecho. Recordaba estar de pie en el umbral del salón, con la factura de la luz en la mano, e intentar explicarle que su presupuesto familiar no alcanzaba para todo.
Él solo se rió y le dijo que era su problema, porque ganaba muy poco. Búscate un trabajo a tiempo parcial, le dijo con indiferencia. O cambia de profesión. Hazte dependiente, camarera, lo que sea. Pero deja de quejarte. Pero lo peor no fueron las palabras, sino la forma en que la miró, como alguien que le había decepcionado con su existencia. Gwen recordaba ir al dormitorio después de esas conversaciones, sentarse en la cama y llorar en silencio, intentando averiguar qué le pasaba. Quizá realmente tenía razón. Tal vez ella realmente no es capaz de nada. ¿Señora Sterling? La voz de la señorita Cornell la devolvió a la realidad. La mujer la miraba con leve preocupación. Lo siento. ¿Puede oírme? Es la segunda vez que se lo pido. Sí, claro, respondió Gwen, sacudiendo la cabeza y acomodándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Perdona, estaba pensando. ¿Qué me has dicho? Te preguntaba si pensabas hacer algún cambio en la casa. Los anteriores propietarios la conservaron muy bien, pero a veces los nuevos quieren redecorarla. La señorita Cornell hojeó un folleto con fotos de la casa. Por ejemplo, algunas personas prefieren un estilo interior más moderno. Gwen pensó en la casa que pronto se convertiría en su hogar. Una espaciosa mansión georgiana con techos altos, molduras y grandes ventanales, una chimenea en el salón, una biblioteca con estanterías empotradas del suelo al techo y un gran jardín con robles centenarios. Una casa donde perderse, una casa donde cada uno tiene su espacio y donde nadie obliga a nadie a ser lo que no es. Una casa en la que se pueda leer hasta el amanecer sin miedo a escuchar otra disertación sobre la inutilidad de los libros. No creo que vayamos a cambiar nada por ahora, dijo mirando una foto de la espaciosa cocina con una isla en el centro. La casa es preciosa tal y como está. Quizás solo haya que añadir algunos cuadros y actualizar los textiles. La señorita Cornell asintió con la cabeza y señaló la siguiente página del contrato. Este necesita su firma como comprador. Y aquí está la firma de su cónyuge como coprestatario. Levantó un momento la vista de los documentos. Por cierto, el señor Sterling no ha podido venir hoy. Normalmente los cónyuges acuden juntos a estos grandes negocios. Tiene importantes negociaciones con inversores de San Francisco, explicó Gwen, sacando los documentos de su elegante bolso de piel. Pero me dio un poder notarial para firmar todos los documentos. Le entregó al agente inmobiliario el documento notarial. Richard confiaba plenamente en ella, lo cual aún le resultaba sorprendente. Nunca había dudado de su capacidad para tomar decisiones. Nunca la había hecho sentir estúpida o incompetente. Thomas nunca confiaría en ella ni siquiera para elegir una lavadora, y mucho menos para comprar una casa de $1,500,000. El agente inmobiliario escrutó el poder, comprobó las firmas y asintió con satisfacción. Todo estaba en orden. Entonces puede firmar en nombre de su cónyuge. Acercó el documento a Gwen y señaló las líneas necesarias. Si no es ningún secreto, ¿en qué campo trabaja su marido? Para nosotros es importante conocer la estabilidad financiera de nuestros compradores, sobre todo cuando se trata de propiedades de este calibre. Richard es propietario de varias empresas tecnológicas, respondió Gwen, mientras tecleaba con pulcritud la firma de su marido. Desarrollo de software corporativo, sistemas de ciberseguridad, consultoría. No se molestó en mencionar que la fortuna de su marido se estimaba en cientos de millones de dólares y que sus empresas trabajaban con los principales bancos y corporaciones de todo el país. Poca gente en Quincy lo sabía, y Richard prefería no hacer publicidad de su riqueza, conduciendo un coche modesto y vistiendo sin excesivos lujos. Ya veo, dijo la señorita Cornell, claramente impresionada, aunque intentó no demostrarlo. El negocio de la tecnología es muy prometedor ahora mismo. ¿Seguirá trabajando en la biblioteca? ¿O piensa dedicarse a otra cosa? Gwen se quedó pensativa un momento, doblando los documentos firmados. Había dejado su trabajo en la biblioteca municipal hacía 6 meses, cuando su relación con Richard se había vuelto seria. No porque él se lo exigiera, al contrario, había apoyado su amor por los libros y la literatura, sino porque, por primera vez en su vida, tuvo la oportunidad de hacer algo que realmente le gustaba, sin pensar constantemente en el dinero. Se matriculó en cursos de historia del arte en la universidad local. Empezó a estudiar francés con un profesor particular, leía mucho, visitaba museos y exposiciones. Thomas siempre había ridiculizado sus intereses, tachándolos de tonterías inútiles para amas de casa aburridas.
No, respondió ella con sencillez, ajustándose la correa del bolso. Ahora tengo otros planes e intereses. La señorita Cornell dobló los documentos firmados en una carpeta especial y entregó a Gwen sus copias de los contratos. Enhorabuena, señora Sterling. Ya es oficialmente propietaria de una hermosa casa en Willow Hill. Podrá recoger las llaves y el título de propiedad en nuestra oficina el lunes a las 10 de la mañana. Gwen cogió los documentos y los guardó con cuidado en el bolso, junto al teléfono y el neceser de maquillaje. Al salir de la oficina, se detuvo ante el espejo del vestíbulo y miró su reflejo. Una mujer, con un elegante abrigo gris y un pañuelo de seda, la miraba desde el espejo. Una mujer segura de sí misma, tranquila, con el pelo y la manicura bien arreglados. Nada que ver con la bibliotecaria intimidada que temía comprarse un pintalabios nuevo porque su marido pensaba que era tirar el dinero. Bajando las escaleras hasta la planta baja, Gwen sintió una ligereza que no había sentido en años. Su antigua vida había quedado atrás, junto con el piso vendido, y ante ella tenía un nuevo hogar y una nueva vida. Una vida en la que nadie le diría que no era capaz de nada y en la que sus sueños e intereses importaban. La luz del atardecer entraba a raudales por los grandes ventanales del salón, coloreando el parqué con tonos dorados. Gwen se acomodó en su sillón favorito junto a la chimenea con un libro en el regazo, mirando de vez en cuando a Richard, que estaba sentado en un escritorio en un rincón de la habitación. Estaba revisando unos papeles, haciendo anotaciones en los márgenes y tecleando de vez en cuando algo en su ordenador portátil. El silencio en la casa era agradable, no tenso como lo había sido con Thomas, cuando cada sonido podía provocar otro escándalo. Richard parecía concentrado, pero no irritado. Llevaba el pelo gris, ligeramente revuelto, se había quitado la chaqueta y remangado la camisa blanca. Cuando se habían conocido hacía un año en una librería, Gwen se había dado cuenta enseguida de la calma con la que se comportaba, de lo atento que escuchaba, sin prisas, sin deseos de impresionar con palabras altisonantes o de demostrar su superioridad. Simplemente era él mismo. ¿Qué tal la reunión con el agente inmobiliario?, preguntó sin apartar los ojos de los documentos, pero su voz sonaba interesada. Todos los papeles están firmados. Recibiremos las llaves el lunes, dijo Gwen, cerrando el libro y dejándolo sobre la mesa, junto a la silla. La señorita Cornell estaba bastante sorprendida por nuestro trato. Richard levantó la cabeza y le sonrió. Aquella sonrisa siempre calentaba a Gwen por dentro y por fuera. No había ni sombra de condescendencia o superioridad en ella, solo genuina calidez. Sorprendida en el buen sentido, espero. Más bien, confundida. Al parecer, no todos los días los bibliotecarios compraban casas en Willow Hill. Richard dejó el bolígrafo y giró todo el cuerpo hacia ella. Cuando hizo eso, Gwen supo que su atención era totalmente suya. Eso nunca había ocurrido con Thomas. Incluso cuando ella intentaba decirle algo importante, él seguía viendo la televisión u hojeando el periódico. Ya no eres una bibliotecaria, Gwen. Eres mi esposa, y tienes derecho a todo lo que soy, incluida la casa de Willow Hill. Ella asintió, pero en el fondo seguía sorprendida de lo mucho que había cambiado su vida. No hacía tanto que contaba cada céntimo, y ahora podía permitirse no trabajar y hacer cosas que le gustaban. Richard nunca se lo recordaba, nunca la hacía sentirse obligada. Al contrario, estaba encantado cuando le hablaba de sus clases de francés o de historia del arte. ¿Cómo van las cosas con el contrato de San Francisco?, preguntó ella dándose cuenta de que él había vuelto al papeleo. Difíciles, pero manejables. Quieren derechos exclusivos sobre nuestro nuevo sistema de protección de datos, y no estoy dispuesto a ceder todos los derechos a una sola empresa. Estamos intentando llegar a un compromiso. Gwen admiraba la actitud de Richard ante el trabajo. No se quejaba de los clientes, no reñía a los empleados, no traía mal humor a casa. El trabajo formaba parte de su vida, pero no la consumía por completo. Thomas, en cambio, se quejaba constantemente de sus jefes, colegas y clientes. Según él, todos a su alrededor eran idiotas, y solo él entendía cómo trabajar correctamente. El teléfono de Gwen vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y vio un mensaje de Jenny Morgan, su antigua compañera de la biblioteca. Se escribían de vez en cuando, pero Jenny rara vez lo hacía por las tardes. «Hola, Gwen. Espero que te vaya bien. Solo quería avisarte. Thomas ha venido hoy a la biblioteca. Preguntó cómo estabas.
¿Dónde trabajabas? Le dije que habías dimitido y que no estábamos en contacto. Parecía persistente. Ten cuidado. Gwen releyó el mensaje 2 veces, sintiendo que algo en su interior se apretaba. Thomas. Hacía más de un año que no aparecía en su vida, desde que se había mudado de su antiguo piso. ¿Por qué había decidido buscarla de repente? ¿Había ocurrido algo? Richard notó el cambio en su rostro y dejó los papeles a un lado. Gwen dudó si decírselo o no. No le gustaba sacar el tema de Thomas, sobre todo en presencia de Richard. No porque se avergonzara de su pasado, sino porque no quería enturbiar su presente con recuerdos de una época en la que ella era una persona completamente distinta. Jenny, mi antigua compañera, me ha escrito, dijo por fin. Thomas vino a la biblioteca a buscarme. Richard frunció el ceño, no con fastidio, sino con preocupación. ¿Sabe dónde vivimos? No, no he dado mi nueva dirección a nadie más que a las personas más cercanas a mí, y Jenny no conoce los detalles de mi nueva vida. Pensó en lo que Thomas sabía de ella. Prácticamente nada. Para él seguía siendo la misma desventurada bibliotecaria que apenas llegaba a fin de mes. No sabía que había conocido a Richard, ni de la boda, ni de su nueva vida. En su mente, ella seguía viviendo en un piso de alquiler y trabajando por centavos. ¿Quizá quería algo sobre el divorcio?, sugirió Richard. ¿Algún tipo de papeleo? Gwen negó con la cabeza. Habíamos redactado todos los papeles hacía 2 años. No teníamos deudas, ni bienes, ni hijos. El divorcio había sido rápido y sin complicaciones. Recordó aquel día en el juzgado. Thomas parecía indiferente, casi aliviado. Ni siquiera intentó discutir nada ni resolver las cosas. Solo firmó los papeles y se fue. Entonces Gwen pensó que por fin se había dado cuenta de que su matrimonio había sido un error para ambos. Quizás solo sienta curiosidad, dijo, más para tranquilizarse a sí misma que a Richard. A veces la gente se pregunta cómo es la vida de los ex-cónyuges. Richard se levantó de la silla y se acercó a ella. Se sentó en el brazo de la silla y le puso la mano en el hombro. Olía a colonia tenue y a camisa limpia. Si te molesta, podemos hacer algo. Hablar con un abogado, por ejemplo. Gwen negó con la cabeza. No quería crear problemas donde probablemente no los hubiera. Thomas siempre había sido un hombre impulsivo. Era muy posible que pasara por la biblioteca, se acordara de ella y decidiera preguntarle cómo estaba. En unos días lo olvidaría y se dedicaría a otra cosa. Por ahora no debería. Veremos si sigue intentando buscarme. Richard asintió, pero Gwen pudo ver que no estaba del todo convencido. Uno de los rasgos que más valoraba en su marido era su reacción defensiva. No agresiva, no posesiva, sino precisamente protectora. No intentaba controlar su vida ni tomar decisiones por ella, pero siempre la apoyaba si necesitaba ayuda. Eso está bien, pero si algo cambia, no dejes de decírmelo. Ella asintió y le cogió la mano, entrelazando sus dedos con los de él. Un gesto tan sencillo, ¿y cuánto significaba? Thomas nunca le había cogido la mano sin motivo. Para él, la intimidad física era el preludio del sexo o una forma de demostrar su poder. Jenny propuso que quedáramos este fin de semana, dijo Gwen, intentando cambiar de tema. Ha pasado tiempo. Claro, salid. Es bueno que socialices con tus amigos. Otra diferencia con Thomas. Él siempre encontraba razones para que ella no saliera con sus amigos. Él tenía planes. Él no tenía dinero para su entretenimiento, o sus amigos eran una mala influencia. Como resultado, Gwen prácticamente había dejado de relacionarse con gente fuera del trabajo. Richard volvió a su escritorio, pero la miraba de vez en cuando. Gwen intentó concentrarse en su libro, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al mensaje de Jenny. ¿Por qué Thomas había decidido de repente buscarla? En todo el tiempo transcurrido desde el divorcio, nunca había intentado ponerse en contacto con ella. Incluso cuando se habían encontrado por casualidad en una tienda o en la calle, se había limitado a asentir con la cabeza y pasar de largo. ¿Tal vez tenía problemas? Gwen recordaba que Thomas siempre gastaba más de lo que ganaba. Compraba herramientas caras para un trabajo que en realidad no necesitaba. Cambiaba de coche cada 2 años aunque el viejo funcionara bien. Quizá ahora se encuentra en una situación difícil y espera que su exmujer pueda ayudarle de algún modo. Si es así, estaba muy equivocado. Gwen no iba a meterse en sus problemas. Su matrimonio había terminado y cada uno siguió su camino. Ahora ella tenía una vida diferente, prioridades diferentes.
Otro hombre a su lado. Creo que me voy a la cama, dijo cerrando el libro. Mañana quiero reunirme con el diseñador para hablar de la nueva casa. Richard asintió, sin apartar los ojos de su trabajo. Trabajaré un poco más y luego también me iré a la cama. Buenas noches. Gwen se levantó de la silla, se acercó a él y le besó la cabeza. Él sonrió y cubrió su mano con la suya por un momento. Una intimidad tan sencilla y natural. No había que forzarla, nadie exigía nada. Solo dos personas que se querían y se respetaban. Subiendo las escaleras hacia el dormitorio, Gwen volvió a pensar en Thomas. Cualquiera que fuera el motivo de su búsqueda, ella no permitiría que el pasado arruinara lo que había construido en su nueva vida. El First National Bank estaba situado en el centro del distrito comercial de Quincy, un edificio de ladrillo rojo con altas ventanas y columnas clásicas en la entrada. Gwen y Richard subieron a la tercera planta, donde se encontraba la sala VIP para clientes privilegiados. La espaciosa sala, con sus mullidos sillones de cuero, sus mesas pulidas y sus cuadros de marco dorado, era radicalmente distinta del vestíbulo general del banco, donde los clientes ordinarios hacían cola en las cajas. El asesor de inversiones, el señor Harrison, ya les estaba esperando en una mesa redonda, con papeles y un portapapeles extendidos ante él. Un hombre de mediana edad con un traje impecable se acercó y estrechó la mano primero a Richard y luego a Gwen. Bienvenidos, señor y señora Sterling. Espero que estén satisfechos con nuestra habitación. Aquí podremos discutir todos los detalles en paz y tranquilidad, sin nadie más alrededor. Gwen se sentó en una silla de espaldas a la pared de cristal que daba a la sala común del banco, un piso más abajo. Richard se acomodó a su lado, hojeando los documentos que había traído. Llevaba un traje azul oscuro y una corbata gris. Nunca le había gustado alardear de su riqueza con su aspecto. Así pues, comenzó el señor Harrison abriendo el portapapeles. Usted quería hablar de la diversificación de su cartera de inversiones. Por el momento, la mayoría de sus activos se concentran en el sector tecnológico, lo cual es comprensible dada la línea de trabajo del señor Sterling. Exacto, asintió Richard. Me gustaría invertir algunos fondos en instrumentos más conservadores. Bienes inmuebles, bonos del Estado, quizá oro. Gwen escuchó su conversación, mirando de vez en cuando por la ventana. En el piso de abajo, la gente bullía. Algunos sacaban dinero de los cajeros automáticos, otros hacían cola. El ajetreo habitual de los bancos a mediodía. Recordó cómo una vez ella misma había estado en esas colas, nerviosa y con el certificado de ingresos en la mano para pedir un préstamo para reformar su piso. Entonces se lo habían denegado. El sueldo de bibliotecaria era demasiado bajo para los estándares bancarios. ¿Qué piensa la señora Sterling de todo esto? El señor Harrison se volvió hacia ella. ¿Tiene alguna preferencia en cuanto a estrategia de inversión? A Gwen le sorprendió un poco la pregunta. Thomas nunca le había pedido su opinión sobre asuntos financieros. Es más, él creía que las mujeres no sabían nada de dinero. Creo que es prudente no poner todos los huevos en la misma cesta, respondió. La diversificación reduce el riesgo. Absolutamente, coincidió la asesora. Un enfoque inteligente. Richard le sonrió con aprobación. Nunca se mostraba condescendiente con ella. Siempre escuchaba lo que tenía que decir, incluso cuando se trataba de asuntos que él conocía mejor. He preparado algunas opciones de maletín, continuó el señor Harrison, entregándoles las carpetas. La primera es conservadora, con un riesgo mínimo. La segunda es moderada, con un equilibrio entre rentabilidad y seguridad. La tercera es más agresiva, pero con una rentabilidad potencialmente alta. Mientras los hombres discutían los porcentajes de rentabilidad y los coeficientes de riesgo, Gwen volvió a mirar por la ventana. Abajo, en la sala común, vio una figura familiar. Un hombre alto con una chaqueta desgastada estaba en el mostrador de información, hablando con un empleado del banco sobre algo. Algo en su postura, la forma en que sujetaba los hombros, le resultaba familiar. El hombre se volvió de perfil, y Gwen sintió que todo en su interior se contraía. Thomas. Parecía más viejo que hacía 2 años, con el pelo ralo y arrugas alrededor de los ojos. Llevaba la misma vieja chaqueta de cuero que había usado durante su matrimonio, vaqueros y botas gastadas. Estaba claramente nervioso, cambiando de un pie a otro y explicando algo al empleado del banco. «Gwen», la voz de Richard la devolvió a la realidad. «¿Nos estás escuchando?»
Lo siento, sacudió la cabeza y se volvió hacia el mostrador. ¿De qué se trata? El señor Harrison pregunta si nos vendría bien una reunión la semana que viene para ultimar el papeleo. Por supuesto, respondió ella intentando concentrarse en la conversación, pero su mirada volvía una y otra vez a la ventana. Thomas seguía abajo, ahora en el otro mostrador. El empleado del banco le estaba explicando algo, señalando los documentos. Por la expresión de la cara de Thomas, estaba claro que no se alegraba de la noticia. Entonces le veré el martes a las 2, dijo el señor Harrison, cerrando su portapapeles. Prepararé todos los documentos necesarios. Se estrecharon la mano y se levantaron de la mesa. Richard guardó sus papeles en el maletín y Gwen cogió su bolso. Mientras se dirigían a la salida de la sala VIP, miró una vez más hacia abajo y vio a Thomas caminando hacia los ascensores. Sus miradas se cruzaron a través del cristal. Al principio, él la miraba distraído, desenfocado. Luego su expresión cambió. Sorpresa, incredulidad, tratando de averiguar si realmente estaba viendo lo que estaba viendo. Gwen llevaba un elegante traje beige, el pelo bien peinado y joyas discretas pero evidentemente caras. A su lado había un hombre con un traje caro que, evidentemente, no era un empleado cualquiera. Thomas se quedó inmóvil ante el ascensor sin pulsar el botón. Su rostro expresaba un desconcierto absoluto. Gwen se dio cuenta de que la había reconocido, pero no podía creer lo que estaba viendo. La misma bibliotecaria desventurada, que no podía permitirse ropa decente, estaba en la sala VIP del banco más prestigioso de la ciudad. ¿Ocurre algo?, preguntó Richard al darse cuenta de que se había detenido. Mi exmarido está abajo, dijo ella en voz baja. Richard miró en la dirección en la que ella miraba y vio a un hombre que claramente intentaba verlos. ¿El mismo que te buscaba en la biblioteca? Sí, creo que me ha visto. Richard le puso la mano en la espalda, un gesto de apoyo, no de posesividad. ¿Quieres salir por la otra salida? Gwen se lo pensó un momento. Podía bajar en el ascensor y salir por la entrada del personal. Thomas nunca la vería así. Seguiría pensando que se lo había imaginado. Pero algo en su interior protestaba contra tal decisión. ¿Por qué esconderse? No había hecho nada malo. No tenía de qué avergonzarse. No, dijo con firmeza. Vayamos por el camino normal. Bajaron en ascensor hasta la sala común del banco. Thomas seguía de pie junto a los mismos ascensores, claramente esperando a que llegaran. Cuando se abrieron las puertas, dio un paso adelante, pero luego se quedó inmóvil, sin saber cómo actuar. Gwen salió primero del ascensor y Richard la siguió. Thomas estaba a 3 metros de ellos y ella pudo verle la cara. Parecía confuso, casi asustado. Un hombre acostumbrado a controlar la situación se encontraba de repente en una situación que no comprendía. Caminó hacia él, deteniéndose a un brazo de distancia. Richard permaneció cerca del ascensor, dándole la oportunidad de decidir por sí misma. «Hola, Thomas», dijo ella con calma. «¿Gwen?» Su voz sonaba insegura. «¿Eres tú?» «Sí, soy yo». La miró de pies a cabeza, intentando ver qué había cambiado. Un traje que costaba más de lo que había ganado en un mes. Zapatos de un diseñador famoso. Un bolso de piel. Un corte de pelo en una peluquería cara. «Tú», vaciló, «tienes buen aspecto». «Gracias. Te han estado buscando. Fui a la biblioteca. Me dijeron que ya no trabajas allí». «Sí, lo dejé hace 6 meses». «¿Y dónde trabajas ahora?» La pregunta vino con el tono que siempre usaba para hacer preguntas en su matrimonio. Como si tuviera derecho a conocer todos los detalles de su vida. Como si ella estuviera obligada a rendirle cuentas. «En ningún sitio», respondió ella con sencillez. Thomas frunció el ceño, sin comprender. «¿Cómo que en ninguna parte? ¿De qué vives?» Gwen sintió una irritación familiar. Incluso 2 años después del divorcio, seguía hablándole como si fuera una niña poco inteligente, incapaz de tomar sus propias decisiones. «Tengo un marido que me mantiene», dijo, mirando en dirección a Richard. Thomas siguió su mirada y por primera vez observó al hombre que estaba junto al ascensor. El traje caro, el porte seguro, la expresión tranquila en el rostro de un hombre acostumbrado al éxito. Thomas volvió a mirar a Gwen, luego a Richard y de nuevo a Gwen. «¿Estás casada?» Había incredulidad en su voz. 3 meses. «¿Y quién es él?» «No es asunto tuyo, Thomas». La respuesta sonó más dura de lo que pretendía, pero Gwen no suavizó el tono.
No tenía por qué explicarle su nueva vida a un hombre que la consideraba una fracasada. Thomas estaba claramente intentando digerir la información que había recibido. La mujer a la que había abandonado hacía 2 años por ser una perdedora sin remedio, estaba ante él vestida con ropa cara, con un marido rico, en la sala VIP de un banco. No encajaba en su imagen del mundo. ¿Por qué me buscabas?, preguntó Gwen. Thomas vaciló. Ahora que veía su nueva posición, era evidente que sus planes originales necesitaban una revisión. Solo me preguntaba cómo iban las cosas. Llevábamos casados 5 años. Las cosas van bien, como puedes ver. Hubo un silencio incómodo. Thomas se movía de un pie a otro y Gwen esperaba en silencio a ver qué decía a continuación. Richard se quedó atrás, sin interferir, pero dispuesto a intervenir si era necesario. Tengo que irme, dijo por fin Gwen. Que tengas suerte, Thomas. Se dio la vuelta y caminó hacia Richard. Él le tendió la mano y se dirigieron a la salida. Thomas permaneció de pie junto a los ascensores, observándoles. Fuera, Richard abrió la puerta del coche y Gwen subió. Solo cuando se alejaron del banco sintió que la tensión empezaba a desaparecer. La reunión había ido mejor de lo que esperaba. Thomas estaba confuso e inseguro sobre cómo comportarse, mientras que ella permanecía tranquila y digna. Thomas estaba de pie en el pasillo de su piso, todavía con la chaqueta puesta, intentando encontrarle sentido a lo que había ocurrido en el banco. La tenue luz de la bombilla situada bajo el techo iluminaba el desconchado papel pintado y el gastado linóleo. El estudio de la planta baja del viejo edificio parecía aún más destartalado después de lo que había visto hoy. Gwen con un traje caro, en la sala VIP de un banco, con un hombre que claramente no contaba hasta el último céntimo. Dejó caer la chaqueta al suelo y se dirigió a la nevera. Sacó una lata de cerveza, la abrió y bebió un buen trago. El alcohol no le ayudó a calmarse. La imagen de la lata se plantó ante sus ojos como una obsesión. La misma Gwen que había dejado atrás como una patética bibliotecaria, incapaz de ganarse la vida decentemente. Thomas se sentó en su viejo sillón, el único mueble que se había llevado del piso que compartían después del divorcio. En aquel momento, había pensado que le hacía un favor a Gwen al dejarle casi todo. Ahora se daba cuenta de que probablemente ella ni siquiera necesitaba aquellas miserables posesiones. ¿Cómo era posible? Hace 2 años apenas llegaba a fin de mes, ahorraba dinero para todo, compraba ropa en tiendas baratas, y hoy parecía una mujer que nunca hubiera tenido problemas económicos. Ese traje, esos zapatos, todo costaba más de lo que había ganado en unos meses en un taller de reparación de coches. Y ese hombre a su lado. Thomas solo había visto hombres así en las películas o en las portadas de las revistas de negocios. Tranquilidad, ropa cara que le quedaba perfecta, los modales de un hombre acostumbrado a que se diera importancia a su opinión. Todo lo contrario de sí mismo. El teléfono estaba en la mesilla, junto a las latas de cerveza vacías y los restos de la cena de la noche anterior. Thomas descolgó el auricular y hojeó los contactos. Necesitaba información y sabía con quién ponerse en contacto. Marcó el número de David Kelly, un antiguo compañero suyo que trabajaba como electricista y de vez en cuando tenía un pluriempleo en la biblioteca, arreglando cables y equipos. Si alguien podía conocer los detalles de la vida de Gwen, ese era David. Hola, Dave. Soy Tom Crowley. Hola, Tom. Hacía tiempo que no sabía de ti. ¿Cómo te va? Bien. Escucha, quería preguntarte algo. Trabajas en la biblioteca a veces, ¿verdad? Sí, un par de veces al mes. ¿Por qué? ¿Recuerdas a mi ex esposa, Gwen? Ella solía trabajar allí. Claro que la recuerdo. ¿Qué pasa con ella? Por cierto, hace mucho que no trabaja allí. Thomas sintió que sus entrañas se tensaban de impaciencia. Sí, ya lo sé. ¿Por casualidad sabe qué hace ahora? La verdad es que no. Solo sé que se casó hace 3 o 4 meses. Me han dicho que fue una gran boda. Las palabras de David golpearon a Thomas en la cabeza. Una boda. Una gran boda. Así que todo lo que había visto hoy era cierto. Gwen se había casado con un hombre rico. ¿Casada?, preguntó esperando haber escuchado mal. ¿Con quién? Con un hombre de negocios. Richard Sterling, creo. Jenny en la biblioteca me lo dijo. Dijo que era muy rico, que tenía una especie de empresa tecnológica. Thomas sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Sterling. Era un nombre que había oído en las noticias.
Uno de los empresarios más exitosos no solo en Quincy, sino en el estado. Un hombre cuya fortuna se medía en decenas, si no cientos de millones de dólares. ¿Estás seguro?, preguntó, esperando que David estuviera equivocado. Bueno, no estuve en la boda, pero las chicas de la biblioteca lo dijeron. Se preguntaban cómo la tranquila Gwen podía ligarse a un hombre así. Enganchado. La palabra le cortó el oído a Thomas. Sí, claro que sí. No había otra forma de que Gwen hubiera acabado con un hombre así. Obviamente estaba tramando algo, probablemente buscando un tonto rico con quien tontear. ¿Sabes dónde se conocieron? No, no me he enterado. Pero Jenny dijo que Gwen cambió mucho en el último año. Viste mejor, más segura de sí misma, probablemente preparándose para casar a un hombre rico. Thomas terminó la llamada y tiró el teléfono sobre la mesa. La lata de cerveza que tenía en la mano se le arrugó al apretar los dedos. Entonces, todo encajó. Gwen no era en absoluto la mujer tranquila y modesta que aparentaba ser. Era una calculadora depredadora que había conseguido atraer a un millonario a su red. Recordó cómo en el último año de su matrimonio ella había empezado a cambiar de verdad. Se quejaba menos de la falta de dinero, pasaba más tiempo fuera de casa con el pretexto de trabajar o reunirse con amigos. En aquel momento, él pensó que por fin había madurado y había dejado de ser tan infantil. Resultó que solo buscaba un sustituto, y lo encontró. No solo lo había encontrado, sino que había conseguido convencer al millonario para que se casara con ella. Thomas no podía creer la audacia de eso. Una mujer que ni siquiera era capaz de administrar correctamente el presupuesto familiar había conseguido seducir a uno de los hombres de negocios más exitosos del estado. Se levantó de la silla y empezó a pasearse por la habitación. La ira bullía en su interior, exigiendo una salida. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a fingir que era mejor que él? Ese tono arrogante en el banco, esa elegancia ostentosa, esa calma fingida. 2 años atrás, ella había llorado cuando él le había dicho la verdad sobre su inutilidad. Se había quedado en la cocina con lágrimas en los ojos y había jurado que se esforzaría más, que encontraría la manera de ganar más. De hecho, ya estaba maquinando, buscando la manera de salir de su matrimonio y encontrar una pareja más favorable. Thomas se acercó a la ventana y miró al exterior. Una tarde gris de otoño, pocos transeúntes, coches viejos en la entrada. Su mundo. El mundo en el que se había quedado atrapado mientras su exmujer había pasado a una realidad completamente distinta. Un mundo de coches caros, grandes casas, salones VIP en los bancos. Pero él era tan bueno como ella. Al contrario, mucho mejor. Trabajaba honradamente, ganaba dinero con sus propias manos, no construía intrigas. ¿Y ella? Solo utilizaba sus encantos femeninos para conseguir lo que no se merecía. Volvió a la silla, sacó otra lata de cerveza de la nevera. El alcohol embotó un poco la rabia, pero no se la quitó del todo. Thomas se dio cuenta de que no podía olvidar lo que había visto y seguir adelante. Era demasiado injusto. Gwen no se merecía una vida así. Era un ratón gris, una perdedora, una mujer sin ambición ni talento. Y de repente, un marido rico, una vida de lujo, salones VIP. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la lógica? ¿Y él? Sigue trabajando en el taller de reparación de coches por una miseria, vive en este agujero, ahorra en todo, y sin embargo, es mucho más merecedor de una buena vida. Es un hombre, trabaja con sus manos, crea algo útil, no maquina como otros. Thomas cogió el teléfono y volvió a marcar el número de David. Dave, soy yo otra vez. Solo una pregunta más. Adelante. ¿Dónde viven ahora? ¿Gwen y su novio rico? No estoy seguro, pero oí que compraron una casa en Willow Hill. ¿Puedes creerlo? Las casas allí empiezan en 1 millón. Willow Hill, el barrio más exclusivo de Quincy, hogar de banqueros, abogados, grandes empresarios. Thomas nunca fue allí. ¿Por qué un mecánico de autos miraría algo que nunca vería? Ya veo. Gracias, Dave. De nada. ¿Por qué quieres saber? ¿Echas de menos a tu exnovia? Thomas se rió entre dientes. Solo sentía curiosidad por la vida de la gente. Sí, ya veo. Escucha, si me entero de algo más, te lo haré saber. Házmelo saber. Thomas terminó de hablar y se reclinó en la silla. Willow Hill.
Claro, ¿a qué otro lugar se mudaría la nueva señora Sterling? Lejos de su desdichado pasado, lejos de la gente que recordaba a la verdadera ella. A un mundo donde nadie sabe que no hace mucho contaba cada dólar. Pero él sí. Él recuerda cómo era ella en realidad. Recuerda sus lágrimas, sus inseguridades, su absoluta impotencia cuando se trata de dinero y de su carrera. Y ahora finge que no era ella. Oh, no. Thomas no iba a dejarla olvidar el pasado tan fácilmente. Si pensaba que una nueva vida borraba automáticamente todo lo que había pasado antes, estaba muy equivocada. Él encontraría una manera de recordarle quién era realmente. Tal vez deberíamos hablar con su nuevo marido. Decirle la verdad sobre la mujer con la que se casó. Decirle lo inútil que era Gwen, que no sabía hacer nada en la casa, que no cocinaba bien, que gastaba el dinero en basura. No. Los hombres ricos raramente escuchan a gente como Thomas. Ese Sterling probablemente llamará a seguridad y hará que lo echen. Y entonces Gwen contará alguna historia conmovedora sobre un ex marido malvado y todo el mundo la creerá. Tiene que haber otra manera, más sutil, más efectiva. Una forma de demostrarle a Gwen que se acordaba de todo y que no iba a fingir que su pasado no existía. Thomas terminó su cerveza y tiró la lata a la papelera rebosante. Mañana iría a trabajar, a arreglar coches y a pensar. Seguro que se le ocurriría algo. Gwen no debía disfrutar impunemente de los frutos de sus maquinaciones. El viaje de vuelta a casa transcurrió en silencio. Richard conducía el coche, mirando de vez en cuando a Gwen, que observaba por la ventanilla las casas que pasaban. Parecía relajada, pero él la conocía lo suficiente como para notar la sutil tensión en la postura de sus hombros, en la forma en que apretaba los dedos sobre el asa del bolso. Gwen no habló hasta que tomaron la calle. Parecía confuso. No esperaba verme en absoluto, sobre todo en un lugar como este. Es comprensible, contestó Richard mientras entraban en el patio de su casa. Fue un shock para él. Entraron en la casa y Gwen fue directa a la cocina. Puso la tetera en marcha, sacó 2 tazas y preparó la infusión con los movimientos habituales. Richard la observó, dándose cuenta de que las tareas domésticas la ayudaban a calmarse y a ordenar sus pensamientos. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo ella sin volverse hacia él. La forma en que me preguntó de qué vivo si no trabajo. Ese tono, como si aún tuviera derecho a interrogarme. Richard se acercó a ella y la abrazó por detrás, sintiendo cómo se relajaba entre sus brazos. Un hábito de control. Algunas personas no pueden readaptarse, ni siquiera cuando la relación hace tiempo que terminó. Gwen se recostó contra su pecho, cerrando los ojos. 2 años, Richard. 2 años desde el divorcio. Y aún cree que puede hablarme como a una subordinada. La tetera hirvió y ella se apartó para preparar el té. Sus movimientos eran precisos, pero Richard notaba el ligero temblor de sus dedos al verter el agua. «Háblame de él», le preguntó en voz baja, «sobre cómo era en su matrimonio». Gwen puso las tazas en la bandeja y las llevó al salón. Acomodándose en su sillón favorito junto a la chimenea, pensó por dónde empezar. Thomas siempre ha estado convencido de que sabe más que yo sobre todo. Sobre dinero, sobre trabajo, sobre cómo vivir mi vida. Cuando nos casamos yo tenía 24 años y era bastante ingenua. Pensaba que lo normal era que el marido tomara todas las decisiones. Tomó un sorbo de té, calentándose las manos contra la taza caliente. Siempre estaba criticando mi trabajo. Decía que ser bibliotecaria no era una profesión, sino una forma de esconderme de la vida real, que ganaba poco porque era perezosa y poco ambiciosa. ¿Y le creíste? Gwen se lo pensó un momento. Al principio no. Me encantaba mi trabajo, me encantaban los libros, la interacción con los lectores. Pero cuando te dicen todos los días que eres un fracaso, empiezas a creértelo. Sobre todo cuando comparas nuestros sueldos. Richard se sentó en el sofá frente a ella, escuchándola atentamente. Nunca la había obligado a hablar de su matrimonio con Thomas, pues sabía que era un tema delicado. Pero ahora, después de la reunión en el banco, era importante para él comprender lo que ocurría en su pasado. Lo peor no era que gritara o abusara, continuó Gwen. Solo dejaba claro que estaba decepcionado conmigo, que yo no era la mujer que él quería a su lado. ¿Qué quería? Una esposa que ganara más, que pudiera permitirse un nivel de vida más alto para la familia. Quería un coche nuevo, una casa en vez de un piso,
vacaciones caras, y no dejaba de insistir en que nada de eso era posible por mi bajo sueldo. Gwen dejó la taza sobre la mesa y se reclinó en la silla. Recuerdo que un día llegó a casa y me dijo que su colega le había comprado un coche nuevo a su mujer. Luego me miró y dijo, «Lástima que mi mujer no trabaje donde pueda ganar dinero para regalos así». Richard sintió que le subía la rabia por dentro. No furiosa, sino fría, dirigida al hombre que había pasado tanto tiempo humillando a la mujer que amaba. ¿Y cómo reaccionaba ante tales palabras? Bueno, variaba. A veces intentaba justificarme, explicando que trabajaba en la biblioteca no por dinero, sino por vocación. A veces me ofrecía buscar un trabajo a tiempo parcial o a cambiar de ámbito de actividad, y a veces simplemente me callaba y lo toleraba. Se levantó de la silla y se acercó a la ventana, mirando el jardín, donde las hojas caídas cubrían el césped pulcramente recortado. ¿Sabes qué es lo peor? Que empecé a dudar de mí misma, a pensar que tal vez él tenga razón y yo solo sea una soñadora perezosa que se esconde del mundo real detrás de los libros. Pero ahora te das cuenta de que eso no es cierto, ¿verdad? Gwen se volvió hacia él con una leve sonrisa. Ahora me doy cuenta. Pero entonces, por aquel entonces, sus palabras destrozaban el menú de dentro a fuera. Empecé a leer menos en casa porque él decía que era una pérdida de tiempo. Dejé de ver a mis amigas porque él pensaba que eran una mala influencia. Incluso renuncié al gato porque Thomas decía que no podíamos permitirnos el gasto extra de un animal. Richard se levantó y se acercó a ella. Me alegro de que hayas podido salir de esta. A salir me ayudaron las circunstancias. Cuando Thomas perdió su trabajo y yo era la única fuente de ingresos de la familia, se volvió más agresivo. Me acusaba de no poder mantener a la familia, de estar al borde de la quiebra por culpa de mi trabajo inútil. Gwen volvió a la silla, pero no se sentó, sino que permaneció de pie, apoyada en el respaldo. Fue entonces cuando me di cuenta de que nuestro matrimonio era un callejón sin salida. Hiciera lo que hiciera, me esforzara lo que me esforzara, siempre sería el culpable de todos nuestros problemas. Así que pedí el divorcio. ¿Cómo reaccionó él? Sorprendentemente tranquilo, casi aliviado. Creo que también se dio cuenta de que no éramos el uno para el otro, o tal vez solo estaba cansado de tener que criticarme todo el tiempo. Richard la abrazó, sintiendo que los recuerdos aún le dolían. Hoy que en el banco parecía haber visto un fantasma. No podía creer que pudiera ser feliz sin él. Sí, me he dado cuenta. Para él siempre seré esa bibliotecaria fracasada que no sabe hacer nada. Y el hecho de que haya cambiado, crecido como persona, encontrado el amor verdadero, no puede aceptarlo. Richard se apartó y la miró a los ojos. Gwen, si verte con él te incomoda, podemos cambiar de banco. Tengo cuentas en otras entidades financieras. Ella negó con la cabeza. No, Richard, no voy a cambiar mi vida por Thomas. No evitaré los lugares donde pueda encontrarme con él. Tengo todo el derecho a presentarme en cualquier sitio. ¿Estás segura? Totalmente. Él es el que debería estar incómodo, no yo. Él es el que se comportó abominablemente en el matrimonio. Él es el que humilló y reprimió. Y yo me limité a vivir mi vida y a encontrar la felicidad. Richard sonrió, admirando su fortaleza. Una mujer que hace un año tenía miedo de comprarse un libro nuevo sin pedir permiso a su marido, ahora estaba dispuesta a hacer valer su derecho a estar presente en cualquier lugar. Entonces continuaremos nuestro servicio en el First National. El señor Harrison es un buen especialista y no merece la pena cambiarlo por complejos ajenos. Exacto, asintió Gwen. Además, quizá la reunión de hoy le sirva de lección a Thomas. Demostrarle que el mundo no gira en torno a su opinión sobre mí. Volvió a sentarse en su silla y cogió su taza de té. Ya estaba fría, pero bebió un sorbo. ¿Sabes en qué pensaba de camino a casa? En lo extraña que es la vida. Hace 2 años tenía miedo de Thomas, de sus críticas, de su disgusto. Y hoy simplemente me ha parecido patético. Un hombrecillo que intenta hacerse valer a costa de los demás. Es natural. Cuando adquieres fuerza interior y confianza, los miedos del pasado parecen insignificantes. Gwen asintió, meditando sus palabras. Pero hay algo que todavía me molesta. La forma en que te miraba. Había rabia. No solo sorpresa o confusión, sino ira. ¿Conmigo? Por estar contigo. Por tener algo que él no tiene. Thomas siempre reaccionó dolorosamente al éxito de otras personas.
especialmente cuando ese éxito involucraba a personas que consideraba inferiores a él. Richard se preguntaba, ¿había visto esa reacción en algunas personas? Una incapacidad para disfrutar de la felicidad ajena, un deseo de menospreciar o destruir lo que ellos no podían conseguir. ¿Cree que podría estar intentando hacer daño? No lo creo. Thomas solía ser más del tipo pasivo-agresivo. Prefería dominar con palabras más que con acciones. Pero hoy vi algo nuevo en él. Una especie de ira concentrada. Richard se sentó en el brazo de su silla y le cogió la mano. Si intenta ponerse en contacto contigo o te molesta de algún modo, avísame enseguida. Tengo un buen abogado especializado en estos asuntos. Lo haré, aunque espero que no llegue a eso. Quizá el encuentro en el banco le haya hecho recuperar la sobriedad y se dé cuenta de que es mejor no interferir en mi nueva vida. Gwen se levantó de la silla y se estiró, liberando la tensión de sus músculos. Ahora olvidémonos de Thomas y sus problemas. Tenemos cosas más agradables de las que hablar. La cena, por ejemplo. Quería hacer ese plato francés que encontré ayer. Richard sonrió, complacido por la rapidez con que ella pasaba de los recuerdos desagradables al presente. Me encantaría probarlo. Y mientras tú cocinas, yo terminaré de revisar esos contratos. Se fueron cada uno por su lado. Gwen a la cocina y Richard al estudio. Pero ambos se dieron cuenta de que la reunión de hoy no pasaría desapercibida. Thomas había visto algo que era radicalmente distinto de lo que pensaba de su exmujer. Y la gente como él rara vez es capaz de aceptar sin más el éxito de otra persona y seguir adelante. Por la mañana Thomas se despertó con la cabeza pesada y un sabor amargo en la boca. Las latas de cerveza de la noche anterior habían hecho su trabajo, pero no le habían ayudado a olvidar lo que había visto en la lata. Al contrario, la rabia se había hecho más fuerte de la noche a la mañana. Se tumbó en el sofá, mirando al techo con las manchas amarillas de las goteras, preguntándose qué hacer a continuación. ¿Creía Gwen que podía simplemente ignorarlo? ¿Fingir que sus 5 años de matrimonio habían sido un error que había que dejar de lado? Bueno, él le demostraría que el pasado no se borra tan fácilmente. Tenían una historia en común, y él no la dejaría fingir que esa historia no existía. Thomas se levantó del sofá, encontró su teléfono entre las cosas esparcidas por la mesa y abrió la red social. Se sabía el perfil de Gwen de memoria. Una vez habían sido amigos allí, pero ella lo había borrado de su lista de contactos después del divorcio. Eso no le impedía visitar su página de vez en cuando para ver qué pasaba en su vida. La última vez que miró su perfil fue hace unos 4 meses. Entonces no había casi nada. Unas cuantas fotos de libros, un par de fotos de la naturaleza, ningún detalle personal. Una página aburrida de una mujer aburrida, pensó entonces. Pero ahora el panorama era completamente distinto. Fotos de algunos eventos en los que Gwen aparecía elegante y segura de sí misma. Fotos de restaurantes, teatros, museos y, lo más importante, fotos con un hombre que Thomas reconocía ahora. El mismísimo Richard Sterling, abrazando a su exmujer en un hotel caro. Los pies de foto eran breves pero reveladores. Hermosa noche en el Grand Opera House, fin de semana en Napa, nuestro nuevo hogar. Cada frase era como una bofetada en la cara. Thomas leyó los pies de foto y sintió que la rabia le hervía por dentro. Empezó a escribir el mensaje. Hola Gwen, me alegró verte ayer después de tanto tiempo. Me gustaría hablarte de... Thomas se detuvo, pensando. ¿De qué quería hablar exactamente? ¿De cómo le había engañado? ¿De cómo no se merecía una vida así? Borró lo que había escrito y volvió a empezar. Gwen, tenemos que vernos para hablar de algo importante. Llámame cuando recibas este mensaje. Corto y directo. Que supiera que iba en serio. El mensaje se envió y Thomas esperó una respuesta. 1 hora, 2, 3. Nada. Escribió otro. No me ignores, Gwen. Tenemos mucho que discutir. Silencio de nuevo. A la hora de comer, su paciencia se había agotado. Encontró en sus contactos el antiguo número de teléfono de Gwen, el que ella había usado durante su matrimonio, y lo marcó. Sonó un pitido largo y el contestador dijo, no hay servicio. Claro que había cambiado de teléfono. Una chica lista, eso seguro. Thomas intentó encontrar un nuevo número a través de conocidos comunes, pero rápidamente se dio cuenta de que era inútil. David ya le había contado todo lo que sabía ayer,
y no tenía a otras personas que pudieran conocer la vida privada de Gwen. La ira crecía por momentos. ¿Acaso creía que podía apartarlo de su vida? ¿Fingir que su matrimonio había sido un desafortunado malentendido? Bueno, él le demostraría que no se podía ignorar a Thomas Crowley. Sobre las 3 de la tarde tomó su decisión. Si Gwen no contestaba a los mensajes y había cambiado de teléfono, tendría que buscarla en persona. Y sabía por dónde empezar. La biblioteca municipal, donde ella había trabajado durante años. Thomas se duchó, se afeitó, se puso su camisa más decente y unos vaqueros sin agujeros. Si iba a hablar con sus antiguos compañeros de trabajo, tenía que tener un aspecto respetable. Aunque comparado con su actual marido, seguiría pareciendo un indigente. La biblioteca municipal estaba en un viejo edificio en el centro de Quincy, junto al ayuntamiento y el juzgado. Thomas no había estado aquí desde hacía unos 5 años, no desde que había dejado de recoger de vez en cuando a Gwen después del trabajo. El edificio parecía aún más destartalado de lo que recordaba. Pintura desconchada, fachada agrietada, viejas puertas de madera. Por dentro, nada había cambiado. El mismo olor a libros viejos y polvo, los mismos suelos chirriantes, el mismo silencio, solo roto por el susurro de las páginas y las voces bajas de los visitantes. Thomas se dirigió al mostrador de información, donde había una mujer de mediana edad con gafas. «Buenas tardes», dijo tratando de sonar amable. «Strange Farnham. Me llamo Thomas Crowley. Busco a Gwen Windey. Lo siento, probablemente ya esté en Sterling. ¿Trabaja aquí?» La mujer levantó los ojos del ordenador y lo miró atentamente. «¿Gwen? No, hace mucho que no trabaja aquí. Lo dejó hace más de un año». «¿Hace más de un año?» Thomas se sorprendió, aunque David ya se lo había dicho. «¿Podría decirme por qué?» «¿Y quién es usted?» Había desconfianza en la voz del bibliotecario. «Soy su exmarido. Intentaba ponerme en contacto con ella por un asunto importante, pero cambió de número de teléfono». La mujer, la etiqueta con su nombre decía Mary Blanchett, sabía claramente quién era él. Su rostro se volvió frío, casi desagradable. «Ya veo. Bueno, Gwen ya no trabaja aquí y no sabemos dónde está ahora». Thomas se dio cuenta de que mentía. La gente que ha trabajado junta durante años no pierde el contacto así como así. Especialmente las mujeres, siempre se mantienen en contacto con antiguos colegas. O tal vez algunos de sus amigos todavía trabajan aquí. Jenny Morgan, por ejemplo. Mary guardó silencio un momento, pensando claramente si contestarle. «Jenny no está aquí ahora, se fue temprano. Pero aunque estuviera...» No terminó la frase, pero el significado estaba claro. «Aunque estuviera, no me diría nada», terminó Thomas por ella. «¿Es cierto?» «Sí, es cierto. Gwen nos pidió que no diéramos información sobre ella a ciertas personas». Las palabras golpearon a Thomas como una bofetada, así que realmente estaba tratando de borrar cualquier rastro de su exmarido de su vida. Era prudente. «Ya veo», dijo él, tratando de mantener la calma. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando dejar su trabajo? ¿O había sido una decisión espontánea? Mary se levantó de la mesa, dando a entender que la conversación había terminado. «Tengo que volver al trabajo. Si tienes cosas que hacer en la biblioteca relacionadas con los libros, estoy dispuesta a ayudar. Cualquier otra pregunta está fuera de lugar». Thomas se dio cuenta de que aquí no iba a llegar a ninguna parte, pero no quería irse todavía. Caminó por la habitación, mirando las estanterías donde Gwen había trabajado una vez. Este era el rincón donde había estado su escritorio. Aquí estaban las estanterías de ficción que habían sido su responsabilidad. Todo tenía el mismo aspecto que hace 5 años, solo que Gwen ya no estaba aquí. Junto a una de las estanterías, vio una figura familiar. Una mujer bajita de pelo oscuro ordenaba una pila de libros. Era Carol Jenkins, otra compañera de Gwen. No se habían llevado muy bien durante su matrimonio con Gwen, pero quizá ahora estaría más habladora. «¿Carol?», la llamó. La mujer se volvió y su rostro reflejaba la misma expresión que el de Mary. Fría antipatía. «Thomas, ¿qué desea?» «Busco a Gwen. Quería hablar con ella». «¿Ya no trabaja aquí?» «Sí, eso me han dicho. ¿Sabes dónde encontrarla?» Carol dejó los libros y se volvió hacia él. Tenía una mirada de hostilidad mal disimulada. «Lo sé, pero no te lo diré. ¿Sabes por qué?» Thomas permaneció en silencio, esperando a que ella continuara.
Porque recuerdo la clase de marido que eras. Recuerdo a Gwen llegando al trabajo con los ojos rojos después de tus conversaciones. La recuerdo disculpándose por su inútil trabajo, repitiendo tus palabras. Las palabras de Carol le dolieron. ¿Realmente Gwen se quejaba a sus compañeros de su vida familiar, haciéndole quedar mal? No conoces toda la situación, dijo. Siempre hay problemas en ambos lados de la familia. Vamos, resopló Carol. ¿Qué clase de problemas podría tener Gwen? Es la persona más amable y servicial que conozco. El único problema es que se ha aliado contigo. Thomas sintió que las mejillas le empezaban a arder de rabia. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Sí que la tengo. La he visto florecer desde el divorcio, más segura de sí misma, más feliz. Y luego conoció a un hombre decente que la aprecia por lo que se merece. ¿Merece? Thomas no pudo ocultar su sarcasmo. ¿Te refieres al hombre rico que la compró? Carol lo miró con tal desprecio que Thomas dio un paso atrás involuntario. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. Eres tan limitado que no puedes imaginar cómo se puede amar a una mujer simplemente por lo que es. ¡Oh, vamos! Thomas no pudo soportarlo más. ¿Qué millonario normal saldría con una bibliotecaria? Solo si ella le ofreciera algo a cambio. ¿Sabes qué? Carol recogió la pila de libros y se alejó de él. Esta conversación ha terminado. Y si vuelves a aparecer por aquí preguntando por Gwen, llamaré a seguridad. Se alejó, dejando a Thomas solo entre las estanterías. Varios visitantes lo miraron con curiosidad, oyendo claramente las voces elevadas. Thomas se dio cuenta de que aquí no conseguiría nada. Todos los colegas de Gwen están en su contra. Todos piensan que es una mala persona, y la protegen como si fuera su propia hermana. Pero eso solo le hizo estar más seguro de que Gwen estaba representando un papel frente a ellos, haciéndose la víctima desafortunada para ganar simpatía. En realidad, era una mujer calculadora que había conseguido seducir a un hombre rico y ahora disfrutaba de los resultados de sus intrigas. Al salir de la biblioteca, Thomas se sintió aún más decidido. ¿Creía Gwen que podía esconderse a espaldas del millonario? ¿Que sus antiguos colegas la protegerían? ¿Que se echaría atrás y olvidaría el delito? No es así como funciona. Él encontrará una manera de llegar a ella. Y luego verá lo segura que se siente cuando tenga que explicar algunos detalles sobre su carácter y su pasado a su nuevo marido. Thomas pasó los 3 días siguientes pensando, tratando de idear una forma de ponerse en contacto con Gwen. La idea de acosarla a la salida del banco se le había ocurrido el martes por la mañana, cuando volvía a repetir su encuentro en la sala VIP. No era casualidad que ella hubiera aparecido allí entonces. Tenían negocios con ese asesor, así que eran clientes del banco. Y los clientes vuelven tarde o temprano. Thomas se había ausentado del trabajo alegando una indisposición, y a las 9:30 de la mañana estaba sentado en su destartalado coche frente al First National. Aparcó de forma que pudiera ver la entrada principal, pero sin ser visto detrás de otros coches. El plan era sencillo: esperar a que apareciera Gwen y hablar con ella sin testigos, sin ese marido rico suyo que hacía imposible cualquier conversación con su presencia. El tiempo transcurría lentamente. Thomas bebía café de un termo y observaba la entrada del banco. La gente entraba y salía a toda prisa. Algunos se apresuraban a trabajar, otros se ocupaban de asuntos financieros, otros simplemente sacaban dinero de los cajeros automáticos. El habitual ajetreo matutino del distrito comercial. A las 11 de la mañana, la paciencia de Thomas empezaba a agotarse. A lo mejor hoy no iban a llegar. Quizás su reunión con el asesor era algo excepcional. Ya estaba pensando en marcharse cuando vio una silueta familiar. Gwen salía de un sedán negro que se había detenido frente a la entrada del banco. Estaba sola, sin marido a su lado. Iba vestida de forma elegante, pero no provocativa. Abrigo azul oscuro, bolso de piel, zapatos cómodos, pero evidentemente caros. Llevaba el pelo peinado en peluquería y un maquillaje impecable. Parecía una mujer acostumbrada a la buena vida y que no dudaba de su derecho a ella. Thomas esperó unos minutos. Salió del coche y se dirigió al banco. No iba a entrar. Había demasiados testigos, cámaras, seguridad. Mejor esperar a que saliera e interceptarla fuera. La espera se prolongó durante casi una hora. Thomas paseó por la acera, entró en una tienda vecina, compró un periódico que no leyó, se tomó otro café en la cafetería de enfrente. Mientras tanto, no apartaba los ojos de la entrada del banco.
temeroso de perderse el momento en que apareciera Gwen. Por fin se abrió la puerta del banco y la vio. Gwen caminaba tranquilamente, consultando algo en su teléfono. El mismo sedán negro ya la esperaba en el bordillo. El conductor se bajó para abrirle la puerta. Un chofer personal, otro detalle de la lujosa vida que llevaba ahora. Thomas cruzó rápidamente la calle y la interceptó a pocos metros del coche. «Gwen, espera». Ella levantó la vista del teléfono y lo vio. La expresión de su rostro cambió de inmediato. La sorpresa fue sustituida por la cautela y luego por una fría calma. «Thomas, ¿qué haces aquí? Te estaba esperando. Tenemos que hablar». «No, no tenemos que hacerlo», dijo ella con firmeza. «No tenemos nada más que hacer juntos». El conductor, al darse cuenta de que alguien había detenido al pasajero, dio un paso en su dirección, pero Gwen hizo un gesto imperceptible con la mano, mostrando que todo estaba bajo control por el momento. ¿Cómo que no está bajo control? Thomas sintió que empezaba a hervir. Estuvimos casados 5 años. ¿Eso no significa nada? Antes sí, ahora ya no. Su calma le irritaba más que si hubiera gritado o llorado. Gwen se presentaba ante él como una completa extraña, como si su pasado común realmente no existiera. ¿De verdad creías que podías apartarme de tu vida? ¿Fingir que nunca sucedió? No voy a eliminar nada, replicó Gwen con rotundidad. Nuestro matrimonio formó parte de mi vida, pero esa parte se acabó. Ahora tengo otra vida, otras prioridades, otra persona a mi alrededor. Otro hombre, repitió Thomas con sarcasmo. ¿Te refieres a tu tío rico? Gwen lo miró con cierta sorpresa, como si no entendiera a dónde quería llegar. Me refiero a mi marido. Y dime, cariño. Thomas se acercó un paso más, bajando la voz. ¿Qué le ofreciste exactamente a cambio de una vida de lujo? Porque los millonarios no se casan solo con bibliotecarias. Él esperaba que ella se sonrojara, que pusiera excusas o, al menos, que se enfadara. Pero Gwen solo sonrió ligeramente, no de forma amistosa, sino más bien con lástima. Thomas, el hecho de que no puedas imaginar cómo se puede amar a una mujer simplemente por ser quien es, dice más de ti que de mí. Las palabras dieron exactamente en el blanco. Thomas sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y de rabia al mismo tiempo. No te hagas el listo, soltó. Los dos sabemos la verdad. Has encontrado un patrocinador y ahora te haces la noble. ¿Un padrino? Gwen negó con la cabeza. Richard es mi marido, no mi padrino. Nos queremos. Oh, vamos. Thomas ya no intentaba contenerse. ¡Qué amor! Acabas de venderte maravillosamente. Te has convertido en una mantenida con estatus oficial. El conductor dio otro paso en su dirección, claramente molesto por el tono de la conversación. Pero Gwen seguía manteniendo la calma, lo que enfureció aún más a Thomas. Si te hace sentir mejor pensar así, piensa así, dijo ella con indiferencia. Tu opinión ya no me importa. ¿No te importa? Thomas casi gritó. Yo era tu marido. Te conozco mejor que nadie. Conocías a la mujer que era entonces. Asustada, insegura, dispuesta a escuchar tus críticas. Pero esa mujer ya no existe. Gwen lo miró de pies a cabeza. La chaqueta desgastada, los vaqueros viejos, el pelo sin lavar. No había desprecio en su mirada, más bien pesar. Y tú, por lo que parece, sigues igual. Sigues buscando a alguien a quien culpar de tus fracasos. Sigues siendo incapaz de creer que tú eras el problema, no yo. Tú eras el problema, estalló Thomas. Eras una esposa inútil que no podía mantener a su familia. Gané dinero trabajando honradamente, replicó Gwen con calma. Te lo gastabas en cerveza y te quejabas de que no tenías suficiente. Trabajaba en un taller mecánico, un trabajo físicamente duro, y te respetaba por ello, hasta que empezaste a utilizar tu trabajo como excusa para humillarme. Thomas se dio cuenta de que la conversación no iba como había planeado. Quería poner a Gwen en su lugar, demostrarle que recordaba su pasado y que no lo desecharía sin más. Y resulta que ella se defiende tranquilamente de todos sus ataques e incluso le hace sentir incómodo. ¿Crees que tu nuevo hombre aguantará tus caprichos para siempre? Intentó otra táctica. Espera a que te conozca mejor, que vea cómo eres de verdad. Richard me conoce mejor de lo que tú me has conocido en 5 años de matrimonio, replicó Gwen, sin sombra de duda. Conoce mis defectos y me acepta tal como soy. Sí, claro que te acepta.
porque le das lo que quiere. ¿Y qué pasa cuando lo quiere de alguien más joven y más guapa? Gwen miró su reloj. Thomas, esta conversación no tiene sentido. Intentas arruinarme el humor con tus especulaciones sobre mi vida amorosa. Pero tus palabras ya no tienen ningún poder sobre mí. Se dio la vuelta para ir al coche, pero Thomas la agarró por la manga del abrigo. Aún no he terminado. El conductor se puso inmediatamente a su lado. Señora, ¿va todo bien? Sí, James, estoy bien, contestó Gwen, pero miró a Thomas de un modo que le hizo soltarle la mano involuntariamente. El señor Crowley ya se iba. Esto no ha terminado, murmuró Thomas. Conozco a tu verdadero yo. ¿La conocías?, le corrigió Gwen mientras subía al coche. Pero la mujer que conociste era infeliz y maltratada. En eso me convertiste. Ahora soy diferente. La puerta se cerró de golpe y el sedán negro se alejó suavemente del bordillo. Thomas se quedó de pie en la acera, sintiéndose un completo idiota. Los transeúntes le miraron con curiosidad. Parecía un hombre al que acababan de poner en su sitio. Volvió a su coche, arrancó el motor y se quedó sentado unos minutos intentando calmarse. La conversación no había salido como había planeado. Gwen había resultado ser mucho más segura y tranquila de lo que él esperaba. No se dejó herir, no puso excusas, no mostró el menor signo de vergüenza. Pero lo molesto era que algunas de sus palabras habían dado justo en el blanco. Él seguía igual de amargado, buscando culpables a su alrededor. Y ella había cambiado radicalmente. Y no era solo la ropa cara y el coche con chofer. Era su confianza, su calma, su capacidad para defenderse. Thomas arrancó el motor y condujo hasta su casa. Pero la ira no le abandonaba. Si Gwen pensaba que podía ignorarlo y vivir su nueva vida, como si el pasado nunca hubiera existido, se equivocaba. Él encontraría la manera de recordarle quién era en realidad. El restaurante Montmartre estaba en el último piso de una vieja mansión del centro histórico de Quincy, y desde él se veía toda la ciudad, iluminada por las luces del atardecer. Gwen y Richard se sentaron en una mesa, junto a la ventana panorámica, y ella observó cómo las luces se reflejaban en el río que serpenteaba entre las colinas. El camarero acababa de traer su pedido: pato con salsa de naranja para ella y un filete poco hecho para Richard, así como una botella de vino francés, que llevaban eligiendo casi 10 minutos. ¿Qué tal la reunión con el diseñador?, preguntó Richard, mientras cortaba la carne. ¿Te gustaron las opciones sugeridas? Gwen sonrió, recordando la reunión de la mañana con Isabella Grant, una conocida decoradora de interiores de la ciudad. La mujer había llegado a su casa con toda una carpeta de bocetos y muestras de telas, ofreciendo varios conceptos para decorar el salón y el dormitorio principal. Encantados, Isabella sugirió mantener el estilo clásico, pero añadiendo toques más modernos. Nada de cambios drásticos, solo nuevas telas, algunos cuadros y quizá una lámpara de araña de repuesto en el comedor. ¿Y la biblioteca? Richard sabía que esa habitación era especialmente importante para Gwen. No cambiaremos gran cosa, solo una silla de lectura junto a la ventana y una lámpara de pie con buena iluminación. El resto me parece perfecto. Comieron tranquilamente, disfrutando de la comida y de la compañía mutua. Richard habló de las negociaciones con socios japoneses que querían adaptar su software al mercado asiático. Gwen escuchaba, hacía preguntas aclaratorias y admiraba la facilidad con que explicaba cosas técnicas complejas con palabras sencillas. ¿Cómo fue tu reunión en el banco?, preguntó cuando el camarero hubo retirado los platos principales y traído la carta de postres. ¿Se resolvieron todos los problemas con la transferencia de fondos? Gwen se quedó pensativa un momento. Habían pasado 4 días desde su conversación con Thomas en el banco, y apenas había pensado en aquel desagradable episodio. Sorprendentemente, las palabras de su exmarido, que antes podían molestarla durante días, ahora ni siquiera dejaban rastro. Sí, todo había ido sobre ruedas. El señor Harrison había hecho la transferencia a la cuenta del diseñador, así que Isabella podría empezar a comprar el lunes. ¿Y ninguna cita sorpresa? Había una ligera preocupación en la voz de Richard. Gwen se dio cuenta de lo que estaba preguntando. Desde su conversación sobre Thomas buscándola, Richard se había vuelto más atento a su seguridad. No era intrusivo ni controlador, pero sí atento. Hubo un encuentro. Thomas me vio en la puerta del banco y quiso hablar conmigo. Richard dejó el tenedor a un lado y la miró con preocupación. ¿Te amenazó? No, nada de eso. Solo intentaba
menospreciar mi nueva vida. Me llamó mantenida, dijo que te cansarías de mí. Lo dijo con calma, casi con indiferencia, y se sorprendió de su propia actitud. Hace un año esas palabras la habrían herido profundamente. La habrían hecho dudar de sí misma. Ahora parecían tonterías dichas por una persona ofendida. ¿Cómo reaccionó usted? Le dije la verdad, que nuestro matrimonio se había acabado, que yo tenía otra vida y que su opinión ya no me importaba. Richard le cogió la mano y entrelazó sus dedos. ¿Y cómo te sientes después de esta conversación? Gwen meditó su pregunta. En serio, ¿cómo se siente? ¿Molesta? ¿Enfadada? ¿Ofendida? No, no era nada de eso. Sabes, es raro, pero me siento libre. Es como si el último hilo que me ataba a esa época de mi vida por fin se hubiera roto. ¿Por qué piensas eso? Porque lo que dijo no me dolió. Antes, cuando Thomas decía algo así, solía dudar de mí misma, buscar un grano de verdad en sus palabras. Pero ahora lo escuchaba y pensaba, qué hombre tan patético. ¿Cómo puede formar parte de mi vida? El camarero trajo el postre, tiramisú para ella y crème brûlée para Richard, además de café. Gwen saboreó la dulzura y cerró los ojos de placer. El Montmartre tenía los mejores postres de la ciudad. Estoy orgulloso de ti, dijo Richard. Hace falta mucha fuerza interior para comunicarte tan tranquilamente con un hombre que una vez te hizo daño. Tú me diste esa fuerza, replicó Gwen, mirándole a los ojos. Tu amor, tu respeto, tu fe en mí. Antes de conocerte, no sabía que podía ser fuerte. Richard sonrió y levantó su copa de vino. ¿Por qué el pasado se quede en el pasado? ¿Por qué el futuro nos pertenezca? Respondió ella, chocando su copa con la de él. Bebieron el vino y miraron por la ventana, donde las luces de la ciudad creaban fantasiosos dibujos en la oscuridad. Gwen pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos 2 años. Por aquel entonces, justo después de divorciarse, le había parecido que nunca podría confiar en un hombre, que viviría sola, rodeada de libros y recuerdos de un matrimonio fracasado. Y ahora había un hombre sentado a su lado que la aceptaba tal como era, que no intentaba cambiarla ni moldearla según su idea de una esposa perfecta, que no la amaba por nada, sino simplemente porque era ella misma. ¿En qué estás pensando?, preguntó Richard, dándose cuenta de que estaba pensativa. En nosotros, en la suerte que tengo de haberte conocido. Yo soy el afortunado, replicó él. Me has hecho la vida mucho más interesante y feliz. El camarero se acercó a su mesa para ver si necesitaban algo más. Richard pidió otro café y Gwen pidió la cuenta. Le encantaban estas veladas en el restaurante, en las que podían hablar tranquilamente sin prisas. Por cierto, dijo Richard cuando el camarero se marchó, quería hablarte de los planes para Nochevieja. ¿Qué te parecería un viaje a Europa? ¿París, Roma, quizá Viena? Los ojos de Gwen se iluminaron de expectación. Ah, sí. Sabes que siempre he soñado con ir al Louvre. Lo sé, por eso lo propongo. Podríamos pasar una semana en París y luego ir a Italia. Tengo un amigo en Roma que puede enseñarnos la ciudad desde un ángulo inusual. Gwen imaginó pasear por los bulevares parisinos, visitar museos que solo había visto en fotografías, cenas en pequeños cafés que se describían en novelas francesas. Hace un año, un viaje así era para ella una quimera. Será maravilloso, decía, pero ¿estás segura de que podrás olvidarte del trabajo durante tanto tiempo? Estoy más que segura. La empresa va muy bien. Tengo ayudantes de confianza. Y lo más importante, me he dado cuenta de que el trabajo es solo una parte de la vida. Hay cosas más importantes. Volvió a cogerle la mano y le besó los dedos. Como poder enseñar Europa a su mujer y ver sus ojos felices en el Louvre. Gwen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. No por el viaje, no por el dinero que costaría el viaje, sino por tener a su lado a un hombre que pensaba en su felicidad. Entonces lo acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero aprender un nivel decente de francés antes del viaje. No quiero sentirme como una turista que solo sabe merci y bonjour. Richard se ríe. Es un trato. Tienes 3 meses. Creo que es más que suficiente, dados tus conocimientos de idiomas. El camarero trajo la cuenta y Richard pagó, dejando una generosa propina. Se levantaron de la mesa y se dirigieron a la salida. En el ascensor, Gwen se apretó contra su marido, sintiéndose perfectamente feliz.
¿Sabes qué más me sorprende? Dijo mientras salían y se dirigían al coche. Lo sencilla y natural que es nuestra vida, sin peleas, sin escándalos, sin querer rehacernos el uno al otro. Solo dos personas felices de estar juntas. Richard le abrió la puerta del coche. Así debe ser una relación sana. El amor no es un trabajo constante sobre uno mismo, sino un estado de armonía. Mientras volvían a casa por las calles desiertas del atardecer, Gwen miró por la ventanilla y pensó en el futuro. En el viaje a Europa, en la nueva casa que construirían juntos, en los libros que leería, en los idiomas que aprendería. El futuro parecía brillante y lleno de posibilidades. Thomas y sus intentos de arruinar su estado de ánimo eran cosa del pasado. Ya no sentía ira ni resentimiento hacia su exmarido, solo una ligera lástima por un hombre que no podía cambiar y aceptar la felicidad de otra persona. Cuando llegaron a la casa, Gwen vio una suave luz encendida en las ventanas. Su hogar, su vida, su futuro juntos. Y ya nadie del pasado tenía poder sobre ese futuro.